Una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Sin Miedos y de Pie es un podcast pensando en mujeres como tú y como yo que todos los días coexistimos desde distintos lugares. Hoy tenemos desarrollo personal. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este episodio de Sin Miedos y de Pie. El día de hoy estoy muy contenta, como siempre, poder compartir con ustedes tantas y tantas experiencias, temas que nos van enriqueciendo como seres humanos, y quiero agradecer profundamente a toda la gente que se conecta constantemente a nuestras transmisiones, quienes van dando like en nuestras diferentes plataformas digitales. Así que en cualquiera de estas plataformas pueden seguir todos nuestros contenidos de Sin Miedos y de Pie. Y el día de hoy, amigos, quiero compartir con ustedes a un invitado de casa que siempre nos da mucho gusto tenerlo aquí, compartir información en desarrollo personal. Tenemos al licenciado en psicología por la UVM Campus San Rafael, con maestría en neurociencia, cognición y educación, además de varios años de trayectoria ya en el área educativa, impartiendo asignaturas dentro del área de psicología, talleres, ha dado conferencias, tiene su propia página de Facebook también, con podcast de colaboraciones con otros psicólogos en el consultorio Vive la Vida, psicólogo titular en el consultorio psicológico Vive la Vida, da consulta privada, y hoy lo tenemos aquí, el psicólogo Bernardo Ríos. Bienvenido. Muchas gracias, Guille. La verdad es de que me da mucho gusto estar de nuevo, que me hayas invitado en esta serie de podcasts. Es importante ver, analizar estos temas de desarrollo personal para todos los que se están conectando, todos los que lo van a reproducir. Y como bien dijo Guille, el que ustedes nos puedan ver en las diferentes plataformas, y hago un pequeño comercial de Consultorio Psicológico Vive la Vida, ahí también pueden escuchar nuestros podcasts. Así es, y bueno, pues ¿de qué va nuestro podcast de hoy en Sin Miedos y de Pie? Además, quiero compartir con toda la gente que dejen los comentarios, díganos qué temas les gustaría que abordemos. La siguiente semana también tenemos toda una serie de invitados de lujo, pero siempre es muy importante que nos digan qué temas, qué les gustaría que abordemos, qué les está moviendo, qué les es significativo, para que nosotros podamos buscar a los especialistas y hablar de esos temas. Vamos a descubrir de qué va el podcast del día de hoy. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto, tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. Hoy en la cabina hablaremos de la ansiedad, sin miedos y de pie. Así es, mi querida Guille. Mira, escuchamos lo que es la cápsula y salud. Y realmente es una definición que nos comentan ahí en la cápsula. La ansiedad son esos miedos intensos y continuos que toda persona sí o sí lo va a tener. Aquí el punto es cómo controlar esos miedos. Entonces, estaba analizando el tema del día de hoy, que inclusive va junto con la parte del estrés. O sea, es junto con la parte del estrés lo que vamos trabajando. Y surgieron varias corrientes para ayudar a la situación de estrés, de la depresión, de la ansiedad, como la corriente humanista, en el cual hacían que el ser humano revalorizara su forma de pensar, su forma de sentir, porque en esa época, pues la Segunda Guerra Mundial no fue cualquier cosa. Entonces, tenían que tener un sentido a la vida. Es una de las tantas corrientes. El psicoanálisis lo mide de que
el trauma lo tenemos o las ansiedades, este estrés, pues viene desde la parte cuando crecemos, cuando somos bebés y cuando nos traen al mundo. Ahí empiezan todos estos traumas. Entonces, cada una de estas herramientas que te puede dar la psicología, pues te va a ayudar. Yo siempre he comentado que tiene uno que buscar al terapeuta, lo voy a decir así, sin el afán de ofender, el terapeuta adecuado. Muchas veces nos desencantamos de los terapeutas, y yo lo digo en mi podcast, no porque hayas ido con uno digas no me sirvió la terapia, sino busca otro que a ti te ayude y te sientas bien con esa persona. Claro. Y oye, vamos a desfragmentar poco a poco el tema de la ansiedad, que justamente es lo que estamos platicando en este momento. Siglo XXI, Berna, y pareciera que es el siglo de las enfermedades emocionales y mentales. A partir de la pandemia que todos vivimos en el 2019, COVID-19, que nos enfrentamos a un confinamiento, que empezamos a no salir, que empezamos a enfrentarnos con nuestros más profundos miedos, hubo un detonante muy importante social con temas de ansiedad. Si bien es cierto que la ansiedad se ha manifestado en el ser humano desde hace muchos años, lo cierto es que cada vez más tenemos casos de ansiedad. Primero me encantaría preguntarte, ¿qué es la ansiedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Es una situación? ¿Se cura? ¿No se cura? ¿Qué pasa? ¿Qué es la ansiedad? Lo comenté hace un ratito que son miedos intensos. Sí. Dependiendo de tu estado de ánimo y cómo trabajes tus... ¿Pero es considerado una enfermedad? Es un trastorno mental, si lo queremos ver así como enfermedad, pero sí enfermedades mentales, pero tienes que trabajarlo como ciertos trastornos, pues sí, trastornos emocionales. Si bien la ansiedad y lo que es el estrés, son estos trastornos que nos pueden llevar a tener ya situaciones físicas, como por decir la gastritis, como puede ser dolores de cabeza, que eso ya, si lo queremos ver así, ya son enfermedades ya de situaciones físicas, que quede claro, es multifactorial porque también tiene que ver, un ejemplo, con la alimentación. Si no te alimentas bien, si en el ejemplo de la gastritis, si no te alimentas adecuadamente y tienes muchos irritantes, entonces te va a generar lo que es la gastritis, aunado con la parte de la angustia, el estrés y la ansiedad. Entonces es multifactorial todo lo que te estoy comentando. Entonces quiere decir que la ansiedad es un detonante de las múltiples actividades. ¿Qué lo genera? ¿Qué está generando el estrés en las personas? A mí me encantaría que quienes nos están escuchando en este momento nos digan si algún momento han presentado ustedes un ataque de ansiedad, un panic attack, si han presentado alguna situación compleja que rebase la realidad, porque digo, a mí me ha pasado muchas veces y quiero compartirlo con el público, sentir esta ansiedad, no sé qué, incluso no racionalizado. Cuando voy a terapia, cuando lo trabajo con mi terapeuta y empezamos a desfragmentar y a ver el origen del ataque de ansiedad, empiezo a descubrir cosas que a lo mejor conscientemente no las vemos y que están guardadas en nuestro inconsciente. En torno a ello ver, y salimos a las calles y hicimos un sondeo y le preguntamos a la gente si ha sufrido un ataque de ansiedad. Oh, interesante, vamos a oír el sondeo. Vamos a escuchar entonces qué nos dice la gente. Salimos a las calles de Valle de Bravo y les preguntamos qué opinan del tema, y esto fue lo que dijeron. Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy aquí preguntándole a algunas personas sobre el tema de la ansiedad, trastorno de ansiedad que puedan tener, y las personas, ¿qué les da la ansiedad y cómo lo pueden controlar? Entonces estoy con una persona, con una señora, ¿nos puede comentar al respecto? Una situación que me produce ansiedad es la estabilidad de mis hijos. Que les llegue a pasar algo, como no están conmigo, pues la trato de controlar pensando en que todo va a estar bien, que Dios los va a proteger y cuidar. Okay. Y es como lo controlo un poco. Perfecto, muy amable, gracias. Sí.
Hola amigos, estamos aquí con otra personita que nos va a decir pues qué le puede poner ansiosa y cómo lo puede hasta cierto punto controlar. Adelante. Pues a mí me pone ansiosa el hecho de que tenga muchas cosas que hacer y a lo mejor pues ya el tiempo es poco. Entonces cuando sucede eso, he notado que empiezo por querer estar comiendo. O sea, a lo mejor no tengo hambre, pero sí necesito estar como masticando ahora sí que algo para poder pues, bueno, de esa manera se manifiesta mi ansiedad. Entonces, pues bueno, cuando lo detecto, pues trato de respirar hondo y profundo y organizarme qué es lo que tiene mayor prioridad para pues empezar por ahí, y lo que ya no pude hacer, pues ahora sí que será para después. Muchas gracias. Hola amigos, estamos aquí con otra personita que nos va a decir pues qué le pone ansiosa, cómo trata de controlarla. A ver, coméntenos de favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para empezar, sería muy importante recalcar que la ansiedad viene de niveles. La ansiedad parte desde situaciones que pueden ser estresantes y de ese estrés pasa a ser una ansiedad, que todos la tenemos, todos nacemos con ansiedad, pero es muy importante saber cómo regularla y cómo manejarla. Y ya cuando empiezan situaciones que pueden ser un poquito, que sobrepasan nuestros límites, nuestras emociones, la poca tolerancia que tenemos a sentir sensaciones incómodas, es cuando la ansiedad se empieza a hacer un hábito, empieza a formar parte de tu vida hasta vaya a convertirse en lo que es un trastorno. Y hay muchas técnicas para controlar la ansiedad cuando son niveles bajos, cuando no es una ansiedad que esté severa. Hay muchas técnicas que vienen desde una respiración controlada, desde la regulación con el ejercicio, incluso con los alimentos. Se pueden buscar técnicas para controlarla, pero algo que es muy importante saber con la ansiedad es que todos nacemos con ella, hay que saber regularla, y las situaciones que tengamos con ansiedad no hay que evitarlas, hay que saber atravesarlas, porque de nada sirve tener la técnica para distraerme de lo que me está dando ansiedad, sino buscar técnicas que me sirvan a entender la ansiedad, por qué viene la ansiedad y cómo puedo atravesarla de una forma sana, más que nada para la mente y para el cuerpo. Ok, ¿algún detonante que de repente te digas, no sé, el tráfico, cosas así? Pues detonantes, por ejemplo, en mi caso son la sobreestimulación con muchas tareas. Ok. Eso para mí como que sí me abruma muchísimo. Y lo que yo bueno, como una recomendación sería como que empezar a priorizar qué sí puedo hacer en este momento, qué no puedo hacer en este momento, qué está en mis manos y qué no. Eso sería para mí una muy buena técnica cuando me sobreestimulo con muchas tareas. No, muy buenos consejos, muy amable, gracias. Sin miedos y de pie. Los hábitos, la forma en la que comemos, el no dormir a tiempo, todo esto abona a tener un ataque de ansiedad. ¿Cómo saber que estamos teniendo un ataque de ansiedad? Porque quienes hemos transitado por ahí, Berna, sentimos tan real todo lo que está pasando, el dolor de cabeza, ganas de vomitar, una parálisis, se entumen las manos, pero las piernas, pero ¿cómo poder detectar que estamos teniendo un ataque de ansiedad? Y la número 2, tiene que ver la genética, tiene que ver la alimentación, tiene que ver no dormirnos a tiempo, la saturación de las redes sociales hoy en día. Creo que también cada vez nos enteramos de más y más información catastrófica a través de las redes sociales, por ejemplo. Bien, tú lo has comentado, esto es multifactorial. Voy a retomar lo que son las tres personas que dieron su forma de sentir lo que es la ansiedad. En la primera persona es algo sumamente familiar, sus seres queridos. Eso es lo que lo puede poner ansiosa. ¿Y cómo lo regula? Y esto es una herramienta que nos está dando inclusive el público. Depositarle a algo, yo no soy, digamos, que al 100% a las personas, si creen en algún ser superior y eso, les puede ayudar. O un terapeuta, el chiste de esto, o el objetivo, perdón, es si realmente pedir ayuda. Entonces todas estas herramientas, tanto espirituales, tanto terapéuticas,
Hay herramientas de respiración que lo hicimos en algún momento al momento con que la tú meditación. que me invitaste con la meditación. Eso ayuda mucho. En la segunda persona nos comentaba que de repente creo que cuestiones de comida, situaciones así, hay que regularlo, hay que regular. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos estresados y de repente comemos? En nuestro cerebro llega ese neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, al momento de darnos ese gusto, baja el estrés. Pero aquí hay que tener que regularlo porque pues, tú sabes, ¿no? En exceso, pues todo es malo. Entonces, si con un dulce, una galleta, se te baja el estrés, eso también es muy bueno, ¿no? Y la tercera persona, que fue una respuesta, pues sí, a cierto punto completa, ella dice, hay que autorregularnos dependiendo de la situación. Si puedes manejarlo y está en tus manos, adelante. Y si no, pues también entender que no todo lo puedes trabajar tú solo. Por eso es importante ir con un terapeuta para que pues te dé esas herramientas, esa forma de pensar. E inclusive estos pensamientos negativos, esas frases que te dices, es cuando tú sí empiezas a sentir esa ansiedad. Me comentabas hace un rato, ¿cómo detectar que realmente estoy ansioso? En el fondo sabemos cómo nos ponemos ansiosos, e inclusive cuando tenemos esos ataques de pánico, yo se lo he comentado a varias personas y me han llegado a mi consultorio pues con esa situación del ataque de pánico, y yo sé que se oye muy redundante la cuestión de respirar y se oye como chiste. Pues si yo sé respirar, si no supiera respirar, pues me muero. Pero las técnicas de respiración, entre más tú regules tu respiración de manera pausada, es conforme van bajando los niveles de ansiedad. Pero eso es con técnicas como el ejemplo de la meditación. Así es como podemos ayudar. En el pasado podcast que hice contigo, hice una meditación guiada, que es una buena herramienta para poder ayudar a bajar los niveles de ansiedad y estrés. Oye, Ver, hace un tiempo, ante un episodio traumático que yo sufrí de una enfermedad, en el momento no sentí nada de ansiedad, me sentí emocionalmente fortalecida, dije, claro, no pasa nada, es una situación médica, vamos adelante. Pero tiempo después empecé a desarrollar ansiedad. Empecé a sentir un pavor inminente ante circunstancias que antes yo no las vivía. Ejemplo, pasar por una calle y que alguien me observara me daba mucho miedo. Estar en un restaurante y ver la mirada de la gente me daba mucho miedo. Incluso cosas que yo hacía cotidianamente, como conducir eventos en foros abiertos, que no me daba pena, empecé a desarrollar mucha ansiedad, me paralizaba. Y claro, trataba de respirar, trataba de racionalizar lo que me estaba pasando. Decía, bueno, esto lo he hecho muchas veces, ¿por qué ahora me da tanto pavor? ¿Por qué me inhibo ante las circunstancias? Y poco a poco fui desarrollando cada vez más ansiedad al mundo exterior. Es decir, el simple hecho de salir de casa me generaba mucha ansiedad. Que la gente me observara pasar me daba mucha ansiedad, y empiezo a generar ansiedad hasta que no lo puedo controlar. Ya era una parte en donde yo ya no podía controlarlo ni con respiración, ya no podía controlarlo ni con darme un bañito para relajarme, hasta que tuve que acudir al especialista, al médico. Y no solamente al psicólogo. Fue un tratamiento, amigos, y quiero compartirlo con ustedes porque sé que seguramente muchas personas pasan por estos episodios y no solamente se trata de échale ganas, no pasa nada, qué exagerado, ay, relájate, ay, no hay nada, ay, ya, incluso creo que tiene que ver una parte social, Ver. Todos tenemos que aprender a accionar ante un ataque de pánico de alguien. Me pasó mucho, y gracias a este trabajo terapéutico que yo hice,
pude ayudar a muchos de mis alumnos al regresar después de COVID, porque tuvimos muchos casos de niños con ansiedad que se nos casi desmayaban, que no habían tenido clases en años, que estar en el salón de clases, volver a escuchar noticias de COVID generaba mucha ansiedad, entumecimiento en sus manitas, y me ayudaba muchísimo a tener mejores herramientas e incluso lugares y técnicas de puntos nerviosos que podíamos estimular de una manera ipso facto para ayudarles. Y con esto lo que me quiero referir es que en mi caso particular no solamente requerí en ese momento de un tratamiento psicológico, sino de un tratamiento psiquiátrico. Y ahí me di cuenta de la gran necesidad que hay en el mundo contemporáneo de no estigmatizar el trabajo terapéutico, psicológico y psiquiátrico. No porque vamos al psiquiatra estamos dementes, estamos mal, estamos locos. Yo necesitaba medicamento en ese momento, y de verdad no había un mejor bálsamo. Por más que hacía mi terapia, por más que meditaba, por más que trataba de respirar profundo, no lo lograba. Incluso en varias ocasiones tuve que ir a urgencias y decir, es que es de verdad que me está doliendo el corazón y me va a dar un infarto, es que es de verdad que no puedo mover mi brazo. Y claro, la mente es tan poderosa que en el estado de ansiedad, que nos falta aire, la oxigenación en el organismo, y por eso la importancia de respirar para bloquear esa emoción que estamos viviendo, que llegué a urgencias en varias ocasiones. El medicamento me salvó. O sea, me salvó definitivamente de recobrar el sentido de mi vida, poder volver a salir, volver a conectar y volver a enfrentar mis miedos. Claro, una parte terapéutica y una parte de la psiquiatría. Pero a mí me encantaría con este tema que cada vez se socializa más, que por favor seamos mucho más considerados, empáticos con alguien que está viviendo un proceso de ansiedad, no estigmatizar, no juzgar y no hacer un detrimento en el trabajo terapéutico, psicológico y psiquiátrico, porque a veces nuestro organismo sí necesita de ciertos medicamentos para volver a estimular lo que naturalmente ya no logra la mente y el organismo humano, ¿no? Si bien lo has dicho, Guille, perdón. Sí. Realmente sí se necesita, y yo le he comentado, porque tú bien lo has comentado, lo has dicho, que nosotros pensamos como seres, yo lo tengo que decir así, seres extraordinarios, seres humanos, somos seres sociales. Necesitamos sí o sí de otras personas. Es por eso la gran importancia de las terapias, es por eso la gran importancia de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a hacer su trabajo terapéutico, técnicas terapéuticas, y va a llegar un momento en el cual, bueno, yo ya hice el trabajo y la persona no sale de ese trance, no sale de esa angustia, no sale de ese estrés, de esa ansiedad. Es porque le falta ese medicamento para reactivar lo que son esos neurotransmisores. Entonces, ayuda, ese sería algo óptimo, sería algo ideal, que se trabaje tanto la parte psicológica y la parte terapéutica a la par. Inclusive muchos psiquiatras lo hacen. Yo ya te di tu medicamento, ahora sí, te mando con el psicólogo. ¿Para qué? Para reducir lo más que se pueda, o inclusive en un momento dado ya quitar la parte médica. Ya te quedes con las herramientas terapéuticas. Por eso ambas son importantes, Guille. Y además sí me gustaría mucho abonar a que no es una varita mágica. Tenemos que poner mucho de nuestra parte, tenemos que seguir las recomendaciones de nuestros médicos. Y algo que a mí terapéuticamente me decía mi psicóloga, y no sé si tú coincidas, Bernie, es que es una condición con la que yo iba a vivir constantemente. Es decir, que no iba a desaparecer. Voy a tener mejores episodios de vida, pero en algún momento es posible que pueda aparecer este episodio de ansiedad. Me refería a la especialista. Puedes pasar años, Guille, con un trabajo y dices, ya no siento tanta ansiedad,
y de pronto un buen día puede surgir la ansiedad. Aquí la gran diferencia del trabajo terapéutico y los medicamentos es que vas a saber cómo accionar ante ese episodio y te vas a levantar más rápido de esa circunstancia. No quiere decir que, y además ser bondadosos con nuestros propios procesos. En algún momento yo le preguntaba a una terapeuta, ¿por qué ante un episodio traumático 2 personas o 3 personas accionan distinto? ¿Por qué unos salen avante más rápido de una circunstancia que otro? ¿Por qué uno tiene mejores herramientas para salir de circunstancias incluso peores? Duelos, pérdidas, abusos sexuales, muchas situaciones traumáticas fuertes. ¿Y por qué algunas personas salen avante mejor de las circunstancias que otras personas? ¿Por qué viene la ansiedad, la depresión? Y entonces me referí en ese momento que tiene que ver con una parte genética de antecedentes que tengamos. La número 2 tiene que ver con los patrones de conducta, de cómo nos enseñaron en casa a enfrentar esas circunstancias. Y la número 3 es la parte de la personalidad que tiene cada individuo para que se active el botón rojo de ansiedad. Viene aquí un comentario y quiero compartirlo contigo para que nos des respuesta. A ver, la ansiedad puede pasar cuando dejas algún vicio y pasas a otro vicio. Es decir, me viene a la mente personas que dejaron de fumar, personas que están en rehabilitación o el alcoholismo. ¿Puede haber un ataque de ansiedad en una persona que tiene un vicio y lo está dejando? Realmente, que es una pregunta que nos hacen. Sí, realmente cuando son exactamente los vicios, estas, inclusive se cataloga el dejar de fumar, el alcoholismo, son enfermedades, ya se catalogan como enfermedad, que al momento de dejar estas drogas, porque el alcohol es una droga sí legalizada, ¿no? Y el cigarro pues lo que es la nicotina, todos estos químicos que a cierto punto pues ya se acostumbran a tu cuerpo. ¿Qué pasa ahí? A nivel neuronal, y yo le explico, está la neurona, sí, que tiene sus propios químicos que son los neurotransmisores. Segregan. Cuando le meten estos químicos, la neurona dice, pues ya me los estás tú dando, ya no los segrego. Se los quitan, entonces ahí viene esa ansiedad, porque ya no los segregas y te lo está pidiendo tu cerebro. Por eso no es tan fácil dejar una adicción, hablando de adicciones. Sí. Y las ansiedades, esto sí puede generarlo, claro que sí. Inclusive hay personas que dicen, pues yo ya dejo de comer, pero lo agarran como pretexto para fumar. O sea, de alguna manera no han trabajado, lo sustituyen, sí, no lo trabajan terapéuticamente, entonces lo sustituyen por otra situación. Yo tengo personas que han venido a mi consultorio que dicen, pues es que yo era muy gordito, pero ahora estoy fumando, ahora estoy delgado, ahora estoy fumando, pero pues no ha trabajado terapéuticamente ni emocionalmente estas situaciones. Entonces pues sí es importante. A veces nosotros como seres humanos nos da esa parte del ego, el yo puedo hacer todo, yo puedo salir de mis problemas, yo, pero somos seres sociales, es lo que les comento, hay que dejarse ayudar. O sea, tenemos a las personas, tenemos a los terapeutas, hay que ayudarnos, hay que trabajar con eso, porque cuando nosotros, sí ayuda, hay muchas personas que lo han trabajado y dicen, bueno, yo por mis propios méritos trabajo mentalmente, me mentalizo y salgo avante. Pero como tú lo has dicho, no somos máquinas. O sea, somos personas independientes, pensantes de diferente forma, que por eso ahí viene otra respuesta, o una respuesta similar a la que me comentas. Si fuéramos personas iguales, pensaríamos igual. Tendríamos las mismas situaciones o emociones o trastornos iguales. Pero cada uno tiene cierta individualidad y personalidad. Entonces, de ahí viene que unos salen avantes
de esa situación más rápido o menos rápido. Ahora, en ese sentido, quiero vincular esta pregunta que nos llega con otra que yo tengo. ¿Cuánto es un periodo de una ansiedad normal? Es decir, ante un episodio que deseamos traumático, ante una situación que estamos viviendo, ¿cuánto sería lo ideal de pasar un episodio en ansiedad y cuando ya tiene que ser preocupante? Porque aquí nos preguntan, ¿cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Cuando ya está limitando tu calidad de vida, porque la ansiedad puede limitar tu calidad de vida como papá, como mamá, como profesionista, como ser humano. ¿En qué momento tomar acciones y decir, ya, esto es suficiente, ya no estoy pudiendo con esto yo solo, ya no es solamente de echarle ganas, es que ya necesito ayuda? Claro, Guille. Yo lo vería, y como vuelvo a repetir, esto es, no podría decir así un tiempo. O sea, hay terapeutas que te dicen 5 meses, 1 año. Yo les preguntaría, y esto es para reflexionar. Una es cuando, y lo voy a comentar, las ansiedades todos lo tenemos. Todos tenemos ansiedades, desde que ahí inclusive en el podcast decía, pues cuando vas a presentar un examen, cuando vas a exponer ante un público, viene esa ansiedad, la podemos controlar. Pero cuando ya te dan ataques de pánico, cuando te sientes irritable y todos los de tu alrededor empiezan a ver que tú vas cambiando, entonces ahí es cuando ya necesitas esa ayuda. O sea, no hay que esperarnos un cierto tiempo. Si tú ya detectas todo eso, e inclusive los seres queridos que tienes a tu alrededor te dicen, oye, como que ya está cambiando tu personalidad, te siento irritable, cada vez te está llevando a un detrimento emocional. Entonces, manos a la obra. Vuelvo a repetir, somos seres únicos y de personalidad diferente. Y sabes qué, yo sí creo que en el fondo, en el fondo sabemos cuando ya no podemos con la situación. En esta experiencia, por ejemplo, que yo viví, sí me daba cuenta, o sea, sí, ya sola no puedo con esto. O sea, sí necesito ayuda porque está limitando mi calidad de vida. Es decir, ya no puedo salir sola, me da pánico muchas cosas, me quedo paralizada, atravieso una calle y me quedo a la mitad y no me responden las piernas. Es decir, también los ataques de ansiedad pueden ponerte en peligro, y creo que eso también es muy importante que nosotros podamos visibilizarlo. Ahora bien, cada vez escuchamos edades más tempranas de ataques de ansiedad. Antiguamente los ataques de ansiedad, personas adultas, tienes muchos conflictos, mucho trabajo, mucho estrés, pero cada vez nos estamos dando cuenta de mayores índices en niños que tienen ataque de ansiedad, en adolescentes que tienen ataque de ansiedad, en juventudes que están viendo su vida limitada por un ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué poder hacer ahí? ¿Cómo ir llevando de la mano? ¿Cómo los papás intervenir? Creo que esa es una función muy importante, porque como adultos podemos verbalizar, me siento mal, necesito ayuda. Pero un niño posiblemente no puede explicar lo que está sintiendo. Un chiquito de primaria o un adolescente de secundaria posiblemente ni siquiera sabe todo lo que está viviendo, solo sabe que se siente fatal. No sabe colocarle nombre, no sabe decir no puedo con esto solo. Entonces me gustaría mucho que nos pudieras decir cómo intervenir en el caso de los papis, en el caso de las mamás, en el caso de la familia, que es uno de los grupos sociales más importantes para cualquier ser humano, que es el lugar en donde más tenemos que sentirnos en confianza, que es el lugar que más nos puede apoyar ante una situación como la ansiedad. La vida ha cambiado tanto, Guille, que hoy en día el ser humano es muy consumista de toda la vorágine, tanto de situaciones de juegos de video. Ya la gente ya no se entretiene como antes. E inclusive ahí viene la herramienta que yo les puedo dar, es convivir como familia.
Si vemos hoy en día ahora a los papás, estamos pegados en este aparato. Sí. Es un arma de doble filo. Porque tú le das el celular al niño que está llorando y entretente. Y el niño pues está viendo música, noticias, los juegos. Y ahí está, ciertamente, si agarra un juego, pues se frustra porque no pasa de un nivel y quiere otra cosa. Y ahí empieza, eso puede ser un ejemplo de ansiedad. Los papás, por la situación de la economía, se enfocan en estos aparatos. Entonces, ya no hay una comunicación real con nuestros hijos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está generando hoy en día la ansiedad por estos aparatos, por los productos, por la vida consumista que estamos viviendo hoy en día, Guille. Entonces, hay que retomar cosas del pasado. Salir al parque, caminar, hacer escuchar ejercicio. Música que nos gusta. En familia. ¿Y qué va a surgir ahí? La comunicación. No vamos a saber cómo se siente el hijo porque no hay comunicación. La terapia así funciona. Dime, ¿no? Hay técnicas que tenemos nosotros los terapeutas que, bueno, vemos, visualizamos al individuo y de ahí empezamos a trabajar. Pero para las personas que tienen esta situación o problemática, vamos a trabajar otra vez con estas esferas que hemos dejado de trabajar. Yo sé que a veces dicen no podemos parar el futuro, pero hay que retomar cosas del pasado que son benéficas para la sociedad. Así de... Nos echamos un clavado en las redes sociales, encontramos como un testimonio. Ahora las redes sociales, si bien han ido en detrimento, porque bueno, cada vez vemos una saturación de más cosas, lo cierto es que también vemos otro lado de la moneda, que es todos los que van generando contenidos, y encontramos a esta Joss, quien nos dice cómo ha vivido un ataque de ansiedad. Entonces va describiendo cómo lo va explorando, y estoy muy segura que mucha gente se va a sentir identificada con estas características, y por ello la importancia del tema del día de hoy, para que nos escriban, nos manden sus preguntas, y recuerden normalizar ir a terapia psicológica. Les comparto solo mi experiencia, lo que a mí me hubiera gustado saber antes, pero siempre debes de ir con un especialista, psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, pero busca ayuda. Yo me di cuenta que tenía ansiedad hasta que me dio mi primer ataque de pánico. A raíz de que me cayó algo muy mal en el estómago, mi cuerpo empezó a tener unos síntomas que no reconocí y me asusté mucho. Empecé a tener una sensación muy fea en el pecho, me empezó a faltar el aire, y cuando de plano sentí que ya no respiraba más, corrí al hospital. En ese hospital solo me hicieron unos estudios de sangre, me dijeron que tenía una leve intoxicación, pero no me dijeron nada más de todos los otros síntomas. Así que me fui a mi casa pensando que todo estaba bien, hasta que llega la hora de cenar. Me volvió a caer muy mal la cena, y esta vez el ataque de pánico fue incontrolable. Empecé a temblar de tal manera que de plano no tenía control alguno sobre mí. Así que de nuevo corrí al hospital, esta vez fue a otro. De verdad se siente tan feo que sentía que no la contaba. Llegué al hospital y me pusieron toda esta bola de cables que son para checar como tus signos vitales, y me dijeron que yo estaba perfectamente bien, que solamente fue un ataque de ansiedad que se convirtió en un ataque de pánico. ¿Un qué? Yo no entendía nada en ese momento, solamente que ya me habían logrado tranquilizar y que estaba viva. Después de eso vienen los días más difíciles. Ese golpe tan duro de ansiedad llevó a mi cuerpo a un estado de depresión muy feo. El punto es que me empezó a dar un miedo inexplicable a todo. Tenía miedo de comer porque sentía que me iba a volver a sentir mal. Tenía miedo de dormir porque sentía que me faltaba el aire en la noche. Tenía miedo de convivir, de salir, porque sentía que en cualquier momento me iba a sentir mal. Sin miedos y de pie. Así es, pues, híjole, yo creo que muchos se van a sentir identificados con las características que ya están muy determinadas. Lizzy Martínez es la tiktokera que subió este video y que nos permitimos sacar un fragmentito solo para ilustrar
como uno de los tantos casos que tenemos cotidianamente en la vida, en donde seguramente más de una persona ha sentido ansiedad. Bernie, ¿cuáles son los peores escenarios ante un ataque de ansiedad? ¿Qué es lo peor que pueda pasar con alguien que no se atiende? Y con esto me gustaría preguntarte, ¿qué hacer con una persona que no quiere ayudarse? Me queda muy claro que en este entorno familiar seguramente, o no sé si a ti te ha pasado, que muchos papás también están muy preocupados y ocupados por sus hijos, pero si el individuo no quiere cambiar o si no reconoce que está pasando algo en él, así todo su entorno quiera ayudarlo, pues no va a cambiar la circunstancia. Creo que aquí es fundamental enviar este mensaje de que tenemos que ser nosotros quienes tomemos la decisión de una ayuda, porque seguramente muchas personas dirán, bueno, yo quiero ayudar a mi hijo, pero mi hijo no se quiere ayudar, o yo quiero ayudar a mi pareja porque tiene ataques de ansiedad, pero mi pareja no toma la decisión de ir a la terapia. Entonces, ¿cuáles son los peores escenarios y qué podemos hacer ante esas circunstancias de querer ayudar a alguien que no se quiere ayudar a sí mismo? Para la primera pregunta, Guille, la verdad es de que ya no nada más es la parte de sentir el ataque de pánico. Había comentado que te va a afectar ya físicamente, ya no nada más en cuestiones de que vas a sentir que te falta la respiración, sino cuestiones de gastrointestinales, tus músculos, porque la ansiedad te puedes tensar, entonces ya va a tener situaciones ya físicas, ya de una situación ya muy profunda. Y en la segunda pregunta que me comentaba sobre las personas que no quieren ir al especialista, al terapeuta, y hay personas que pues siempre va a haber, la mayoría tendremos alguien a nuestro lado, yo te doy las herramientas a ti, la persona que está a tu lado, ven, yo te doy, porque también la persona que está con las personas que sufren ataques de ansiedad también sufren y también se correlacionan. Entonces también es bueno que las personas que están junto con las personas que tienen estos ataques de ansiedad tengan también terapia, y ahí les damos las herramientas para llevarlos, ¿no?, de la mano a estas personas. Entonces es importante también, porque dicen, bueno, es que yo no estoy mal, no es mi pareja, pero yo quiero ayudarla. Entonces ayúdate a ti, yo te doy las herramientas para que tú de alguna manera se las des, y entonces también fluyes con esta persona. Sí, que sepas cómo intervenir ante un ataque de ansiedad. Bernie, hay muchos mitos en torno a ello, no sé qué tan viable, y creo que la psicología también cada vez va cambiando mucho más y se hace más consciente, más humana, más de respeto al individuo. Veíamos viejas usanzas como meter al individuo en agua fría, como está en un ataque de ansiedad, entonces le doy un golpe, o sea, cosas como esas que se estilaban antiguamente porque no había un estudio real de toda el área psicológica. Creo que relativamente incluso es, en términos generacionales, relativamente es nuevo todo el término de la psicología a comparación de otras ciencias más antiguas como la ética, la filosofía, la medicina, pero cada vez se han hecho más estudios de la mente humana, de lo poderosa que es la mente humana, de todos los trastornos que puede tener la mente humana, de todo lo que podemos vivir a través de la mente humana. Y creo que cada vez más la ciencia, la tecnología, la psicología tiene mejores herramientas para ayudar al individuo a tener una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa con estas praxis que a veces se ejecutan sin tener un conocimiento real de un diagnóstico? Incluso también, Berna, y me gustaría ir cerrando la entrevista con esto, tú decías que hay que buscar al especialista indicado. En mi caso muy particular, yo por lo menos transité por 10 psicólogos. 10 psicólogos de, te recomiendo a tal y pero no encontraba a un terapeuta que me pudiera ayudar en esa área específica
hasta que encontré a dos terapeutas extraordinarios que me dieron las herramientas para poder tener una calidad de vida. Mientras tanto, tuve que ir transitando, y con esto me quiero referir, Berna, a la importancia de acudir con un especialista que tenga las herramientas, que sea una persona profesional, que esté especializado en el área para que nos pueda dar mejores herramientas y podamos salir mucho más rápido de ese bache. Porque en mi caso particular, en aquel momento fui transitando por distintos, pero no había esas herramientas hasta que pude llegar a los especialistas indicados. Dije, claro, bueno, entendí la situación, me daban las herramientas, accionaba y tuve una mejor calidad de vida. En tu caso, bueno, sí fue, yo me imagino que fue un trance muy largo, que vuelvo a comentar, hay veces que dices, bueno, es que yo ya fui a los psicólogos pues que conozco, que me han recomendado, y voy a hacer tal vez como bien tú dices, un ejemplo, una analogía. A mí me pasó una situación particular, en el ejemplo de tuve una caries. ¿No? Entonces dije, pues voy con el dentista, pues él tiene que quitarme la caries, que tiene que quitarme, pues no sé, pues no sé si la muela, no soy, pero él tiene que ser el especialista. Transité a dos, en mi caso fueron a dos, uno que dice, pues sí, yo te saco una radiografía, ¿no? Y a pesar que me sacó la radiografía, me la quiso sacar y no pudo. Y pues me dolió más. Después fui con otro doctor y le comenté, yo sí tuve esa apertura. Yo creo que también hay que tener la apertura como el antecedente de lo que tú has trabajado con nuestros terapeutas. Sí, claro. Para que también el terapeuta diga, ok, vamos a trabajar de esta forma. Sí. Y la verdad me dijo claramente, me va a pasar lo mismo que el dentista anterior. Entonces me canalizó ya con un especialista que fue un maxilofacial. Yo no sabía. Ellos se dedican cuando son situaciones ya algo más profundas, ya más, ya es una especialización, más ya no difíciles, exactamente. Ajá. Entonces ya me tuvieron que hacer una microcirugía y ya me quitaron pues la muela que me estaba afectando la caries. Entonces así es como también funciona. Cuando realmente es un buen terapeuta, bueno, yo ya hice mi trabajo y la persona no sale, entonces hay que canalizarla. Así es. Porque entonces también uno va a hacer este análisis de tu terapia, el diagnóstico, y dices, ok, entonces vamos a trabajar también ya con la parte médica, un psiquiatra. Sería, digamos, esa especialidad. Pero muchos también los psicólogos se casan con que tienes que salir avante con la terapia. Y también yo estoy de acuerdo que muchas de las veces en tu cerebro pues ya necesitas este medicamento para segregar esos neurotransmisores. Así es como funciona. Oigan, pues ya nos tenemos que ir. El tema daba para que estuviéramos aquí en una charla por lo menos 2-3 horas. Y agradecemos profundamente a quienes nos manden sus mensajitos. Bernie, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué terapias das? Y o hay alguna especialización de terapia psicológica particular. Compártenos. Claro que sí, Guille. Nosotros nos pueden buscar en Facebook como Consultorio Psicológico Vive la Vida. Ahí están nuestras redes sociales. O si quieren una cita al 7224-732220, 7224-732220. Y en las diferentes plataformas estamos en Spotify como Vive la Vida, en Facebook Consultorio Psicológico Vive la Vida, son las que ahorita estamos manejando. En Instagram también Consultorio Psicológico Vive la Vida, todo juntito. Ahí también puedes ver todo lo que hacemos. Y la corriente que yo trabajo es cognitivo-conductual. Para mí es importante que sepa la persona con qué herramientas trabajo, con qué corrientes trabajo. Muchas de las personas dicen, pues a mí no me importa mientras me cure. Pero yo le comento, trabajo con esta corriente y hacemos este trabajo. Y así también te puedes llevar de antecedente
en un momento dado cuando veas a un especialista. Mira, trabajé con mi psicólogo con esta corriente y ya tu especialista como un psiquiatra, ok, vamos a dar este tratamiento, sigue con tu psicólogo, que eso sería lo ideal, pues trabajar de manera a la par. Así sería, Guille. Y además ahí me encantaría anexar rapidísimo que hay distintas corrientes psicológicas, Claro. como la Gestalt, como la humanista, como el psicoanálisis, como el cognitivo-conductual, etc. Sistémica, también está la sistémica. Así es. Entonces, bueno, pues un trabajo que tenemos que hacer todos los seres humanos, estemos bien o mal. Vayamos al psicólogo, normalicemos ir al psicólogo. Claro. Pues a nombre de todos los que hacen posible este espacio, de Johan Mario, de Cristian Hernández, muchas gracias Alma Peña y muchas gracias a ustedes por ser parte de este espacio. Además, quiero aprovechar para felicitarte porque esta semana fue tu cumpleaños, mi queridísimo Berna. Ah, sí, claro. Así que muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos todavía. La vida nos da dando estas oportunidades, ¿verdad? Para seguir haciendo, trabajando, pues parte de la vida que es el seguir, pues haciendo estos espacios que nos agradan para toda la gente. Pues felicidades y feliz día para todos. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Ay, nos vemos. Sin Miedos y de Pie es una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Síguenos en las distintas plataformas digitales, Spotify, Facebook e Instagram. Sin miedos y de pie.